¿Sabían que en Holanda, en el año 1636, un tulipán podía llegar a valer lo equivalente a una casa en Ámsterdam? Pero un año después, ese mismo tulipán no valía más que un almuerzo. Mis queridos YouTubers, me han llegado un montón de pedidos donde ustedes quieren que hable sobre las burbujas financieras y también ustedes quieren saber si es que estamos en una actualmente. Así que en este video vamos a responder todos esos pedidos al analizar 1. ¿Qué es una burbuja financiera? 2. Ejemplos de burbujas en el pasado y después analizar si hay características de una burbuja hoy. Entonces, empecemos con lo primero. ¿Qué son las burbujas financieras? Probablemente sea el caso que cuando ustedes piensen en una crisis financiera o una caída en la bolsa de valores, ustedes piensen en las burbujas financieras. Esto es en parte verdad, pero las burbujas son mucho más complejas que eso. La definición de una burbuja financiera es que son periodos de subidas explosivas del precio gracias a la especulación de un activo para que su precio luego caiga en picada. Como bien lo dice el nombre, ustedes tienen que pensar que el precio de algún activo poco a poco se va inflando y creciendo como una burbuja para luego estallar. Pero como les dije, las burbujas son más complejas que eso y para entenderlas bien, vamos a necesitar averiguar por qué pasan, cómo se comportan, cuáles son las señales de una burbuja y qué pasa cuando estallan. Y para poder ilustrar todo eso, empecemos al ver el ejemplo más típico de una burbuja, la crisis de los tulipanes en los Países Bajos durante el siglo XVI. En ese entonces, los Países Bajos era un país que había empezado a volverse muy rico ya que ellos tenían comercio con los países asiáticos. Ellos mandaban sus barcos de Europa hasta Asia llevando y trayendo especies, porcelana y otros bienes. Esto trajo un montón de riqueza a los Países Bajos y Ámsterdam se había vuelto uno de los puertos más importantes de Europa. Con tanta riqueza se había puesto de moda mostrar tu estatus al tener una casa con flores exóticas. Las flores en esa época eran verdaderamente un símbolo de estatus. Si tenías muchas flores y de distintos lugares del mundo, esto significaba que tú eras rico y un conocedor. Los tulipanes en ese entonces era una flor muy rara en Europa y provenía originalmente de Turquía. Estos tulipanes eran muy caros y solo la gente más rica los tenía en sus jardines. Poco a poco la gente empezó a interesarse más por esta flor tan rara y muchos empezaron a producirla y venderla y poco a poco la sociedad holandesa se enamoró de esta flor. Empezó a haber tanta demanda por la flor que sus precios empezaron a subir de manera explosiva. Tanto que en 1636 un tulipán valía lo que equivale a $50.000 hoy. Tú podías comprar una casa en Ámsterdam por ese precio o contratarte a un empleado por 10 años con ese precio. La demanda y el precio eran tan altos que poco después la gente se dio cuenta que estaban pagando una fortuna por una flor. Los precios empezaron a caer como una piedra, ya que todo el mundo quería vender sus tulipanes para recuperar su dinero. Pero esa es la versión corta y para poder entender las burbujas, vamos a analizar las 5 fases de una burbuja según los académicos y esas son el desplazamiento, el boom, la euforia, la toma de ganancias y el pánico. Empecemos con el desplazamiento. En esta fase de la burbuja se empieza a ver mucho interés por algún bien o activo y los precios suben, pero no demasiado. Normalmente es aquí cuando el mercado está llegando a conocer a este activo. En el caso de los tulipanes en los Países Bajos, el país estaba viendo mucha riqueza gracias al comercio con los países asiáticos y por lo tanto ellos se podían dar el lujo de comprar casas, tener jardines y obsesionarse con el estatus que simbolizaban estos tulipanes exóticos. A lo que las personas averiguan más y más de este activo se llega al boom. En esta fase de la burbuja, el mercado ya conoce este activo y se ve una subida de precios explosiva. Todo el mundo quiere comprar este activo y como el precio es determinado por la oferta y la demanda, el precio se dispara. Es muy común que este activo sea un tema de charla,
hablado por los medios de comunicación y entre personas. En el caso de los tulipanes en Holanda, se puso de moda comprar estas flores. Es más, los holandeses poco a poco fueron adorando la flor, haciendo arte y glorificándola. Todo esto causa un círculo vicioso que hace que la gente quiera comprar más de estos tulipanes, lo cual hace que el precio suba aún más. Y eso nos lleva a una fase clave en la burbuja financiera, la euforia. Durante esta fase, los precios han subido tanto que empieza a haber escépticos que no entienden por qué el precio ha subido tanto. Hay una irracionalidad en el mercado y se empieza a ver un debate y una discusión en cuanto a los precios que son tan altos. Muchos piensan que el precio va a seguir subiendo porque hay tanta demanda, mientras que otros empiezan a cuestionar el verdadero valor de este activo. Pero en general, el mercado acepta que el precio es alto y buscan formas de justificarlo. En el caso de los neerlandeses, usando dinero de hoy, un tulipán se vendía en un promedio de $50.000. Y eso nos lleva a la cuarta fase, la toma de ganancia. En esta fase, la gente con más conocimiento, la gente que entiende los mercados financieros, es la gente que sabe que esta es una burbuja y va a estallar. Los precios son irracionales, por lo tanto, estas personas poco a poco empiezan a vender sus activos y tomar sus ganancias. Estas personas son verdaderamente una minoría y normalmente tienen acceso a información privilegiada. Y eso nos lleva a la última fase, el pánico. Al llegar a su tope, el precio del activo es muy frágil y normalmente pasa algún evento que lleva a que muchas personas vendan el activo para tratar de recuperar su dinero. Esto causa que haya otro círculo vicioso porque el precio ya estaba empezando a caer, pero luego cae en picada porque todo el mundo quiere vender. Esta se vuelve una situación de sálvese quien pueda y normalmente acaba en una crisis económica ya que había tanto capital concentrado en este activo. Otro detalle es que lamentablemente es muy común que los demás activos en el mercado financiero también caigan. Y aunque hemos usado el ejemplo de los tulipanes en el siglo 1600 en Holanda, las burbujas siempre han ocurrido, hasta en estas épocas. Las burbujas más reconocidas recientemente son la burbuja.com o la .com bubble en la bolsa al final de los 90 y la burbuja hipotecaria en el año 2007 que causó la gran crisis del 2008. Pero ahora ustedes seguramente se están preguntando qué causa estas burbujas y cómo podemos reconocer a una. Como les contaba en el caso de los holandeses, ellos estaban viendo un incremento de riqueza gracias al comercio internacional. Este es un ingrediente muy importante para empezar una burbuja, la facilidad de tener dinero. Esto es obvio, pero en nuestra era moderna esto significa que el crédito fácil, la impresión de dinero por los bancos centrales y los bajos intereses bancarios son los elementos relevantes. Al tener fácil acceso al dinero, las personas rápidamente pueden invertir este dinero en algo nuevo y de manera exagerada si es que se les va la mano. Luego, normalmente tiene que haber algún tipo de descubrimiento, nueva tecnología o alguna tendencia en la sociedad. En el caso de los holandeses, estos eran los tulipanes. En el caso de la burbuja.com en la bolsa, esto era el Internet. Se había puesto de moda y surgieron muchas empresas que prometían cambiar el mundo. Ahora, un dato importante que hay que recordar es que los activos en una burbuja no son entendidos muy bien. Es decir, la gente entiende el concepto de estos activos, pero no entiende muy bien cómo funcionan, la tecnología detrás de ellos, su propósito y hasta les cuesta explicar por qué suben los precios. En la burbuja.com, la gente no sabía muy bien cómo funcionaba el Internet y si era viable en la sociedad de los 90. En ese entonces, el Internet era bastante nuevo, lento y todavía no fue adaptado por la sociedad en general. Todo el mundo decía que el Internet va a hacer que todas las compras se hagan en línea y las tiendas físicas eran cosa del pasado. Claro que esto iba a pasar, pero hasta hoy en día, en plena crisis de salud, hay gente que sigue yendo al supermercado y a las tiendas a comprar sus cosas.
Y el tercer elemento es que hay una irracionalidad en el mercado. El mercado se emborracha con este nuevo activo y ya que está subiendo de precio tan rápido, nadie cree que va a caer. Hay uno que otro escéptico, pero la gente ignora esto, ya que quiere ganar dinero con la subida de precio. Si todos están ganando dinero, yo también no quiero perderme de esta oportunidad, de esta ganancia. Yo diría que este elemento es el más importante para identificar una burbuja, es decir, que la gente invierte sin poder justificar por qué este activo está creciendo. Yo veo mucho de este tipo de comportamiento en ciertas acciones tecnológicas hoy en día, en la bolsa, por ejemplo, y también en ciertas criptomonedas. La gente se encega y está dispuesta a pagar cualquier precio porque quieren ganar dinero y, la verdad sea dicha, no entienden muy bien por qué están pagando ese precio. Como siempre digo, hay muchas personas que nunca han invertido dinero antes, pero tienen inversiones en criptomonedas sin entender para qué son y cómo funcionan. Acuérdense, el borracho nunca admite que está borracho hasta que pasa algún accidente. Ahora, en nuestra sociedad de hoy, todos los elementos de una burbuja se pueden ver en ciertos sectores del mercado. Yo estoy observando que muchas de las empresas de alta tecnología que venden cosas por el Internet, televisión por el Internet o de coches eléctricos están valoradas a niveles extremos. Hay evidencias de que la gente compra acciones en estas empresas simplemente por especulación, como en el caso de Tesla. En este gráfico ustedes podrán ver cómo la acción ha subido más de 15 veces en un año, yendo de $50 a los $850. Hay muchos que dicen que Tesla es una burbuja y evidentemente hay comportamiento y elementos que se pueden ver en una burbuja. Como les mencionaba, lo mismo se puede decir de Bitcoin. El precio de Bitcoin subió casi 10 veces en un año, yendo de $5,000 a más de $40,000. Lo que más me preocupa de estos activos es que la gente los compra sin entender muy bien qué es lo que están comprando y tratan de justificar la subida sin mostrar que el activo está produciendo dividendos o dando retornos a la inversión. En fin, hay hasta gente hoy en día que dice que toda la bolsa de valores está en una burbuja. Aquí podrán ver el índice de S&P 500, donde están las empresas más grandes de los Estados Unidos, y este bajón que verán aquí es de la crisis del 2020. En fin, como podrán ver, este índice ha estado subiendo sin parar las últimas décadas. Y eso me lleva a preguntarles a ustedes, mis queridos YouTubers, ¿estamos en una burbuja financiera? Y si es así, ¿cuál activo está en una burbuja? Espero sus comentarios aquí abajo. Muchísimas gracias por ver este video, mis queridos YouTubers, y les mando un saludo desde Suecia.